Mi cuñada juró que me arruinaría. Cuando dejó una bolsa de joyas robadas en mi coche para incriminarme, nunca se dio cuenta de que había instalado una cámara de salpicadero. La grabación terminó con su juego para siempre. El día comenzó como cualquier otro. Llegué al trabajo, café en mano, preparándome mentalmente para otro largo día en la oficina. El murmullo de las conversaciones y el timbre de los teléfonos llenaban el espacio mientras mis colegas se acomodaban en sus rutinas. Nada parecía fuera de lugar, hasta el momento en que entraron. Un grupo de oficiales uniformados entró en el edificio, su presencia cortando el parloteo habitual de la oficina como un cuchillo. La gente giró la cabeza, con los ojos muy abiertos, mientras los oficiales marchaban hacia mi escritorio. Mi estómago se encogió, un inexplicable temor me invadió. ¿Es usted Emily Carter?, preguntó uno de ellos, con voz firme e inquebrantable. Apenas tuve tiempo de asentir antes de que continuara. Está arrestada por hurto mayor. Ponga las manos donde podamos verlas. Por un momento, pensé que le había oído mal. ¿Hurto mayor? Las palabras no tenían sentido. Mi cuerpo se tensó, el corazón me latía con fuerza en el pecho. Oí los jadeos a mi alrededor. Sentí las miradas clavándose en mi piel. Tiene que haber un error, balbuceé, con la voz apenas por encima de un susurro. No he hecho nada. Pero no escuchaban. El oficial más cercano a mí sacó un par de esposas. El frío metal se cerró alrededor de mis muñecas. El agudo clic resonó en mis oídos. Emily, mi gerente, Daniel, dio un paso al frente, con el mismo aspecto de asombro que yo. ¿Qué está pasando? Yo, no lo sé, dije con voz entrecortada, la vista nublada, presa del pánico. Mientras me giraba hacia los oficiales, por favor, tiene que haber un malentendido. Señora, tiene derecho a permanecer en silencio, empezó el oficial, recitando los derechos Miranda mientras empezaban a conducirme hacia la salida. A mi alrededor, mis compañeros de trabajo susurraban. Algunos se inclinaban para ver mejor. Vi a Karen, la chismosa de la oficina, sacando ya su teléfono, sin duda lista para difundir la noticia como la pólvora. Esto no estaba sucediendo. Tenía que ser una broma de mal gusto. Pero no lo era. Mientras me arrastraban por la oficina, mis ojos se movían rápidamente, buscando algo, alguien, que me ayudara. Entonces, como por instinto, busqué a tientas mi teléfono en el bolsillo y logré pulsar el botón de marcación rápida de mi marido, Ryan. Contestó después del primer timbre. Ryan, con la voz temblorosa. Yo, me están arrestando. Tienes que venir. Antes de que pudiera terminar, uno de los oficiales me arrebató el teléfono de las manos. Puede hacer su llamada en la comisaría, dijo, terminando la llamada con una sola pulsación. Me quedé mirando con horror. ¿Qué acababa de pasar? ¿De qué se me acusaba? El viaje a la comisaría fue como un borrón. El mundo fuera de la ventanilla del coche se movía a cámara rápida, pero el tiempo nunca había pasado tan despacio. Mis manos, todavía esposadas, descansaban rígidamente en mi regazo mientras intentaba procesar el caos que se desarrollaba a mi alrededor. Al llegar, me condujeron por un laberinto de pasillos grises y apagados y me metieron en una pequeña sala de interrogatorios. Las paredes estaban desnudas, excepto por un único espejo, uno que sabía que tenía gente mirando detrás. Una sola mesa de metal se encontraba en el centro, con dos sillas colocadas en lados opuestos. Me senté allí, sola, durante lo que pareció una eternidad, antes de que la puerta se abriera con un crujido. Entraron dos detectives, con expresiones ilegibles. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con penetrantes ojos azules, colocó una carpeta manila sobre la mesa antes de deslizarse en la silla frente a mí. Emily Carter, dijo, como confirmando mi existencia. ¿Sabe por qué está aquí? Trade saliva, con la garganta seca. No, susurré. No lo sé. Abrió la carpeta. Dentro había fotos. Se me encogió el estómago. Eran fotos de joyas, caras, elegantes, inconfundiblemente valiosas. Collares, pulseras, pendientes. Estos artículos, continuó el detective, fueron denunciados como robados hace 2 días de la finca de la familia Carter. Se encontraron en su coche esta mañana. Mi mente se quedó en blanco. ¿Mi coche? ¿Qué? No. No, esto no es posible. Yo no. Mi voz se quebró. Yo no robé nada. La segunda detective, una mujer con una coleta apretada, se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cómo explica esto? Empujó otra foto hacia adelante. Esta mostraba una bolsa de lona negra, abierta, llena de joyas, justo en el maletero de mi coche. No lo sé, jadeé, negando con la cabeza.
Esa no es mía. Ni siquiera tengo una bolsa así. El detective varón entrecerró los ojos. Espera que creamos que alguien más la puso ahí. Apreté los puños, mi mente iba a 1000 por hora. Eso era exactamente lo que había pasado. Alguien me había tendido una trampa. Y ya tenía una horrible corazonada de quién era. La puerta se abrió de nuevo con un crujido y se me cortó la respiración. Olivia, mi cuñada, entró con una expresión de fingida preocupación. Llevaba un abrigo elegante y caro, su larga melena castaña perfectamente rizada y sus delicados rasgos se contraían en una máscara de simpatía. Emily, susurró, con una voz cargada de falsa tristeza, mientras corría a mi lado. Vine tan pronto como me enteré. ¿Estás bien? La miré fijamente. No me moví. No hablé. Simplemente la observé mientras me mentía a la cara. Oh, detectives, se giró hacia ellos, negando con la cabeza. Tiene que haber algún tipo de error. Emily no es una ladrona. Las palabras me revolvieron el estómago. ¿Se estaba burlando de mí? Ella era la razón por la que estaba aquí, y aún así tenía la audacia de interpretar el papel de una devota miembro de la familia. Solo tenemos algunas preguntas para ella, respondió el detective varón, con tono neutral. Olivia Cinchio. Por supuesto, lo que necesiten. Luego se volvió hacia mí, inclinándose, bajando la voz. No te preocupes, murmuró, su mano rozando mi muñeca en un gesto de consuelo fingido. Hablaré con Ryan. Lo solucionaremos. Ryan. Una nueva oleada de pánico me recorrió. Me giré hacia los detectives. Puedo hacer mi llamada ahora. Mi voz era tensa, ronca, desesperada. La mujer asintió. Adelante. Me devolvieron mi teléfono. Con dedos temblorosos, volví a marcar el número de Ryan. No contestó. Volví a intentarlo. Buzón de voz. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contestaba? Dejé el teléfono, apretando los puños. Estaba sola. Y cuando volví la mirada hacia Olivia, que sonreía suavemente como si no hubiera orquestado toda esta pesadilla, me di cuenta de la verdad. Esto no era un accidente. No era un malentendido. Era una trampa. Y Olivia acababa de cometer su mayor error. Me senté en esa fría y estéril sala de interrogatorios, con la falsa simpatía de Olivia aún flotando en el aire como una nube nociva. Mis manos, ahora libres de las esposas, temblaban ligeramente mientras las apretaba en puños. Me había tendido una trampa. Darme cuenta de ello no solo era doloroso, sino también exasperante. Y lo que es peor, estaba disfrutando de cada segundo. Llevaba suficiente tiempo en la familia Carter como para saber que Olivia se deleitaba con el engaño. No solo contaba mentiras, las tejía, como un artista que se pinta a sí mismo como la víctima perpetua mientras destruye a los demás. Pero esto era un nuevo nivel de crueldad, incluso para ella. Podía verlo en sus ojos, un destello de diversión, una emoción silenciosa. Siempre le había gustado el caos, pero esta vez, había jugado su mano demasiado pronto. Olivia había sido un problema mucho antes de que me casara con la familia. Mi esposo, Ryan, siempre le ponía excusas. Era incomprendida, tuvo una infancia difícil, solo necesitaba amor. Pero yo sabía la verdad. Su historia hablaba por sí sola. Había historias susurradas, pero nunca completamente abordadas, de dinero perdido, joyas extraviadas y extrañas desapariciones dentro de la casa de los Carter. De alguna manera, sin importar cuán sospechosas fueran las circunstancias, Olivia nunca tenía la culpa. Los padres de Ryan, Margaret y Richard Carter, siempre hacían la vista gorda. Desestimaban todas las acusaciones contra Olivia con un gesto de la mano, tratándolas como errores inofensivos o, peor aún, mentiras deliberadas dichas por personas celosas de ella. Recuerdo cuando mi suegra perdió su anillo de bodas, una reliquia familiar transmitida de generación en generación. Fue un gran problema. Se interrogó a los sirvientes, se desmanteló la casa y se lanzaron acusaciones. Olivia se había estado quedando con ellos en ese momento, pero nadie se atrevió a cuestionarla. Una semana después, el anillo reapareció misteriosamente en la cocina, metido en el bolsillo del delantal de la criada. La criada fue despedida inmediatamente. Siempre me pregunté si Olivia lo había puesto allí. Luego estuvo el incidente con su ex mejor amiga, Jessica. Jessica le había confiado a Olivia un brazalete familiar, uno con diamantes incrustados, y poco después, el brazalete desapareció. La policía se involucró, pero Olivia le dio la vuelta a la situación, pintando a Jessica como una mujer paranoica e inestable que simplemente había perdido sus propias joyas. Nunca se presentaron cargos. Jessica, humillada, abandonó la ciudad.
Y, sin embargo, unos meses después, Olivia apareció en una fiesta con un brazalete inquietantemente similar al que Jessica había perdido. Su pasado estaba plagado de historias similares, todas terminando de la misma manera. Olivia salía ilesa mientras alguien más cargaba con la culpa. Y ahora, yo era el siguiente nombre en su lista. Desde el momento en que me casé con Ryan, me sentí como una extraña. No fue una hostilidad directa, al menos no al principio. Fue sutil. Exclusiones, sonrisas desdeñosas, chistes internos de los que nunca formé parte. En las reuniones familiares, Olivia era la niña de oro, y yo era la esposa de su hijo. No una hija, no familia, solo un accesorio de Ryan. Lo intenté, Dios, lo intenté. Interpreté el papel de la nuera obediente, asistí a eventos de caridad, conversé con los amigos snobs de Margaret e incluso me mordí la lengua cuando Olivia hizo comentarios sarcásticos sobre mi educación de clase media. Pero nunca fue suficiente. Margaret siempre se aferró a Olivia, defendiéndola ciegamente sin importar cuán imprudente, irresponsable o cruel fuera. Ryan hizo lo mismo. Y ahora, cuando Olivia me había incriminado por un delito que no cometí, ni siquiera dudaron antes de creerle. Había sido ingenuo al pensar que alguna vez se pondrían de mi lado. En retrospectiva, las señales habían estado allí todo el tiempo. Una semana antes de mi arresto, pequeñas cosas comenzaron a desaparecer de mi casa. Nada importante, solo lo suficiente para hacerme dudar de mí misma. Un par de aretes que juré haber dejado en mi mesita de noche. Un brazalete que desapareció de mi joyero, solo para reaparecer días después en el portavasos de mi auto. Al principio, pensé que simplemente estaba siendo olvidadiza. Luego estaban los arañazos en la puerta de mi auto, marcas profundas y deliberadas que no habían estado allí antes. Ryan lo descartó, diciendo que probablemente era un conductor descuidado en un estacionamiento. Pero algo al respecto no me cuadraba. Luego estaba la repentina amabilidad de Olivia. Nunca había sido particularmente cálida conmigo, pero unos días antes de mi arresto, cambió. Comenzó a llamar, a preguntarme cómo estaba, a ofrecerse a ayudarme con los recados. Al principio, asumí que estaba en una de sus fases buenas, los raros momentos en los que fingía ser dulce y comprensiva. Pero ahora sabía que había estado preparando la trampa. La única razón por la que había instalado una cámara de salpicadero oculta fue por los arañazos en mi auto. No esperaba que fuera lo que me salvaría. Después de mi arresto, cuando finalmente me liberaron bajo fianza, no podía dejar de pensar en esos artículos perdidos, esos pequeños momentos que no tenían sentido. Y entonces me di cuenta, mi cámara de salpicadero había estado grabando. Esa noche, corrí a casa, con el corazón latiendo con fuerza, y recuperé las imágenes. Me senté en mi cama, con la computadora portátil abierta, las manos temblorosas, mientras hacía clic en reproducir. Y allí estaba ella, Olivia, clara como el día, con su abrigo caro y tacones altos, entrando hurtadillas en mi auto. Se movía con facilidad práctica, colocando una bolsa de lona negra en mi maletero antes de cerrarla cuidadosamente. Hizo una pausa, miró a su alrededor y luego se alejó como si nada hubiera pasado. Sentí que me iba a enfermar. Había hecho esto antes, tantas veces, a otros, a mí, y había esperado salirse con la suya. Esta vez no. Reproduje la grabación una y otra vez, memorizando cada segundo. Luego hice algo que Olivia nunca esperó. No fui directamente a la policía. Iba a asegurarme de que se arrepintiera de esto por el resto de su vida. Porque Olivia se había pasado la vida incriminando a otros. Esta vez, la estaba incriminando yo. Y no solo iba a limpiar mi nombre, iba a destruir el suyo. Me senté en mi cama, la pantalla de la computadora portátil proyectaba un brillo frío en mi rostro, mientras reproducía las imágenes de la cámara del tablero. El rostro de Olivia, su expresión engreída y descuidada mientras colocaba la bolsa de joyas robadas en mi maletero, estaba grabada en mi memoria. Podría haber ido la policía en ese mismo momento. Podría haber entrado en la estación, entregarles las imágenes y dejar que se la llevaran. Pero eso habría sido demasiado fácil. Necesitaba sentir las paredes cerrándose sobre ella, tal como yo lo había hecho. Cerré mi computadora portátil y respiré hondo, tranquilizándome. No me apresuraría. Esperaría, observaría, dejaría que Olivia pensara que había ganado. Porque si había algo que sabía de ella era esto, siempre se excedía. A la mañana siguiente, hice algo que se sintió como tragar cristales. «Llamó Olivia», contestó al primer timbre, su voz dulce como la miel. «Emily. Dios mío, ¿estás bien?» Apreté los dientes. «Yo, no sé», susurré,
forzando mi voz a temblar. Ryan no devuelve mis llamadas. Tus padres ni siquiera me miran. No sé qué hacer. Pausa. Luego, una pequeña exhalación de satisfacción. Lo sabía, cariño. Es un desastre. Pero tienes que mantenerte fuerte. Habló como si le importara, pero podía oírlo. El silencioso triunfo en su tono. Pensó que me había roto. Simplemente no entiendo cómo sucedió esto. Continué, con voz débil. La policía dijo que las joyas estaban en mi auto, pero yo nunca las puse allí. Olivia, siento que alguien me tendió una trampa. Otra pausa, esta vez más aguda. Emily, no estarás sugiriendo que alguien te incriminó, ¿verdad? Su voz era tranquila, pero había algo más debajo, una advertencia. Dejé escapar un suspiro tembloroso. No, no, por supuesto que no. Yo solo. Dios, no sé. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Ella se rió suavemente. Oh, cariño, solo necesitas descansar. Mantén un perfil bajo por un tiempo. Todo esto pasará. Cerré los ojos, apretando el teléfono con más fuerza. Gracias, Olivia. No sé qué haría sin ti. Suspiró feliz, como un depredador instalándose en una cálida guarida. Para eso está la familia. No tenía ni idea de que estaba a punto de enterrarla. Durante la semana siguiente, interpreté mi papel. Evité las llamadas, mantuve la cabeza baja y dejé que los rumores se extendieran. Podía sentir el cambio. La gente de la familia de Ryan susurraba sobre mí, sintiendo lástima por mí, dudando de mí. ¿Y Olivia? Ella prosperó en el caos. Comenzó a aparecer en reuniones familiares sin mí, interpretando a la cuñada preocupada, moviendo la cabeza mientras les daba medias verdades. Está devastada, la escuché decirle a alguien en un evento de caridad. Ni siquiera sale de la casa. Es tan triste. ¿Creen que realmente lo hizo? Otra voz, más suave, vacilante. Una pausa perfectamente sincronizada de Olivia. Cosas, simplemente ya no sé. Y así, plantó la semilla. Lo dejé pasar. La dejé disfrutar de su victoria. Porque cuanto más alto subiera, más fuerte caería. Sabía que Olivia no estaba satisfecha con solo arruinar mi reputación. Ella había hecho esto antes. Le encantaba asegurarse de que sus víctimas nunca se volvieran a levantar. Y, por supuesto, no pudo evitarlo. Comenzó poco a poco, una falsa denuncia anónima a mi empleador sugiriendo que tenía antecedentes de robo. La descartaron, pero me aseguré de documentar la llamada. Un misterioso correo electrónico a Ryan desde una cuenta falsa que implicaba que le había estado ocultando cosas. Imprimí el correo electrónico y rastreé su origen. La computadora portátil personal de Olivia. Y luego, el último clavo en su ataúd. Un segundo robo plantado. Una mañana, encontré un sobre debajo de la puerta de mi apartamento. Dentro. Un collar de oro. Olivia ya ni siquiera estaba siendo sutil. Quería que me arrestaran de nuevo. Ese fue el momento en que supe que era el momento. La cena de ensayo de la boda de Olivia fue el evento de la temporada. Una gran y extravagante reunión de ricos y élites, llena de brillantes candelabros, champán caro y susurros de poder. Su prometido, Daniel Whitmore, provenía de una familia adinerada, del tipo de familia que valora la imagen por encima de todo. Y Olivia había interpretado el papel perfecto, la novia serena e impecable. Tenía que asegurarme de que cuando cayera, cayera fuerte. Y tenía el plan perfecto. Llegué al lugar vestida con una elegancia discreta. Un sencillo vestido negro, sin joyas, sin excesos. Solo una presencia tranquila en una habitación llena de ruido. La gente se dio cuenta. Sentí las miradas, los susurros. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué la invitaría a Olivia? Pensaron que estaba allí para pedir perdón. No tenía ni idea de que estaba a punto de destruir toda la noche. Esperé hasta que todos estuvieran sentados, con copas de champán en la mano, la risa resonando por el salón de baile. Olivia estaba radiante, de pie en la cabecera de la sala, absorbiendo la adoración. Me puse de pie. La sala se quedó en silencio. Me volví hacia Olivia, mi voz firme. Quería decir algo. Me miró, sus labios curvándose en una sonrisa cruel. Emily, cariño, este no es el momento. Oh, pero lo es. Dije, sacando un pequeño control remoto de mi bolso. Y con un clic, la pantalla del proyector del salón de baile se iluminó. Se reprodujo la grabación. Olivia entrando a hurtadillas en mi auto. Olivia colocando las joyas robadas. Olivia alejándose como si nada hubiera pasado. La sala estalló. Su prometido se quedó helado, su rostro perdiendo el color. JDOs, murmulos, commotion. Observé cómo el mundo de Olivia se derrumbaba.
Y mientras se volvía hacia mí, su rostro retorcido por la furia, me incliné y susurré: jaque mate. Se había pasado la vida jugando, pero esta vez, perdió. En el momento en que el mundo de Olivia se hizo añicos, todo el salón de baile se sumió en un silencio atónito. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado. El murmullo de la conversación, el tintineo de las copas de champán, el suave zumbido de la orquesta, todo se detuvo. En la enorme pantalla detrás de mí, la grabación seguía reproduciéndose, la marca de tiempo de seguridad parpadeando en la esquina. Olivia, vestida con su abrigo de diseñador habitual, abriendo la puerta de mi auto. Olivia, colocando cuidadosamente la bolsa de lona negra en mi maletero. Olivia, alejándose como si nada hubiera pasado. Me volví para mirar a la multitud. Todos los ojos estaban puestos en ella ahora. Su prometido, Daniel, permaneció inmóvil, su rostro pálido, los ojos fijos en la pantalla. Sus padres, sentados al frente, parecían haber sido atropellados por un tren. Margaret y Richard, los padres de Olivia, estaban congelados en sus asientos, sus dedos apretando sus copas. Pero no dijeron nada. Observó Olivia, esperando el momento en que la realidad de su caída se hiciera presente. Y entonces sucedió. Se rió. Fue una risa aguda, forzada, demasiado fuerte. Un sonido quebradizo, casi histérico, que hizo que el silencio ya incómodo fuera aún más pesado. «Oh, vamos», se burló, echándose el pelo hacia atrás. «¿De verdad estás haciendo esto?» Reproduciendo imágenes editadas para avergonzarme en mi propia cena de ensayo de boda. La miré fijamente. ¿En serio iba a negarlo? Antes de que pudiera responder, Daniel finalmente habló. «¿Qué demonios es esto, Olivia?» Su voz era tensa, temblorosa y más suave de lo que esperaba. Olivia se giró hacia él, su expresión cambiando instantáneamente a una de fingida herida. «Daniel, cariño, esto es ridículo. Esto», señaló la pantalla, «esto es falso. Esto es solo Emily tratando de arruinar mi noche porque está amargada de que la atraparon robando». Casi podía admirar su audacia. Casi. Di un paso adelante, mis tacones haciendo clic contra el piso pulido. «¿Falso? Estás llamando falsas a las imágenes de seguridad». Solté una suave risita. «Deberías haber tenido más cuidado, Olivia. Las marcas de tiempo no mienten. La cámara no miente». Los ojos de Daniel oscilaron entre la pantalla y Olivia. La duda se deslizaba en su rostro. «¿Es cierto?», preguntó, su voz más baja ahora. Dudó, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Su mirada se dirigió a sus padres, buscando apoyo. Margaret estaba agarrando el brazo de Richard con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Pero ninguno de los dos habló. Se giró hacia Ryan, mi esposo, o más bien, el hombre que alguna vez fue mi esposo en todo menos en términos legales. Él tampoco tenía nada que decir. Por primera vez en su vida, Olivia no tenía a nadie que limpiara su desorden. Su voz vaciló. «Daniel, no puedes creer esto, ¿verdad?» Soltó una risa hueca, extendiendo la mano hacia la suya. «Tú me conoces». Su mandíbula se tensó, pero no se apartó. «Todavía no. Esta no soy yo», suplicó, la desesperación finalmente apareciendo. «Nunca haría algo como esto». Pero ahora la gente en la multitud estaba susurrando. Alguien en la parte de atrás murmuró. «¿No la acusaron de robar antes? Su ex amiga, ¿cómo se llama?» «Jessica». Escuché lo mismo. Olivia también los escuchó. Su máscara comenzó a agrietarse. La vi luchar, buscando una vía de escape. «Mamá». Se giró hacia Margaret, su voz alta, presa del pánico. «Mama Dial». Margaret abrió la boca, la cerró y finalmente dejó escapar un suspiro. «Creo que ya has hecho suficiente, Olivia». Y así, su último salvavidas se rompió. «Bien», murmuró Olivia, su tono cambiando repentinamente. «Bien. ¿Sabes qué? Lo hice. Pero no fue idea mía». Arqueé una ceja. «Oh, esto debería ser bueno». Se giró hacia Daniel, agarrándolo del brazo ahora. «Carino, escúchame. Yo estaba siendo chantajeada. Por eso tuve que hacerlo. Emily me estaba amenazando. Dijo que le diría a la gente cosas horribles sobre mí si no la incriminaba». Ryan finalmente habló, su voz plana, sin emociones. «¿Esa es la mejor excusa que se te ocurrió? ¿Chantaje?» Casi me reí. Esto era simplemente triste ahora. Daniel apartó su brazo, finalmente alejándose de ella. Su expresión era fría ahora. «¿Cuánto de lo que me has dicho ha sido mentira?» Su labio inferior tembló. «Daniel, por favor, no hagas esto».
Esto no es lo que parece. Te amo. Yo. Pero él ya no estaba escuchando. La miró por última vez, una mirada larga y disgustada, antes de darse la vuelta y salir del salón de baile. Los jadeos recorrieron la multitud. Alguien en la parte de atrás susurró. La dejó. Pude ver el horror aparecer en el rostro de Olivia. Daniel se había ido. Su vida cuidadosamente construida se estaba derrumbando. Y ella todavía no sabía la peor parte. El silencio fue roto por una nueva voz. Olivia Carter. La multitud se separó cuando dos oficiales uniformados se acercaron. Todo el cuerpo de Olivia se tensó. Uno de ellos sacó una orden judicial. Está arrestada por falsificación de pruebas, obstrucción a la justicia e intento de fraude. Tiene derecho a guardar silencio. Los ojos de Olivia se abrieron como platos. ¿Qué? No. 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 No pueden hacer esto. No hice nada. Yo. El oficial la agarró de la muñeca y comenzó a esposarla. Ella gritó. No. Esto no está sucediendo. Daniel. Por favor, diles que se detengan. Ryan, ayúdame. Mamá. Papá. Digan algo. Pero nadie habló. Nadie se movió. Me acerqué un paso, lo suficiente como para susurrar. Te hiciste esto a ti misma. Se giró hacia mí, su expresión transformándose de desesperación a rabia. Tú me arruinaste, gritó. Tú. Pero sus palabras fueron interrumpidas cuando los oficiales se la llevaron. Me quedé allí, mirando cómo las puertas se cerraban detrás de ellos, sus gritos desvaneciéndose en la nada. Y luego, por primera vez en semanas, respiré. Se acabó. Finalmente se había ido. La noche en que Olivia cayó, lo perdió todo. Su prometido se había marchado, dejándola sola frente a una multitud que una vez la admiró. Sus padres, las mismas personas que siempre la habían protegido de las consecuencias, se quedaron paralizados por la conmoción, incapaces de mover un dedo para ayudarla esta vez. Y luego, la humillación final, la policía llevándosela esposada, sus gritos desesperados resonando en el gran salón de baile. Por primera vez en su vida, no había escapatoria, ni excusas, ni nadie a quien manipular. Y por primera vez en la mía, era libre. A la mañana siguiente del desastre, Ryan apareció en mi puerta. Casi no respondo. Debería haberlo dejado allí parado, de la misma manera que él me dejó cuando más lo necesitaba. Pero una parte de mí, tal vez por curiosidad, tal vez para cerrar el ciclo, abrió la puerta. Se veía terrible. Su apariencia usualmente pulcra era un desastre, ojeras debajo de los ojos, las manos metidas en los bolsillos como un niño atrapado robando. Emily, dijo con voz ronca. ¿Podemos hablar? Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Sobre qué, Ryan? Sobre cómo me abandonaste. Cómo nunca cuestionaste a Olivia, ni siquiera por un segundo. Su mandíbula se tensó, la culpa brilló en sus ojos. Mi equivoco. Solté una risa suave y sin humor. Sí, lo hiciste. Debería haberte creído, admitió, su voz quebrándose ligeramente. Debería haber visto a través de ella. Estaba tan... Dios, estaba tan ciego. No dije nada. No había nada más que decir. Emily, te extraño. Su voz se suavizó. Quiero arreglar esto. Encontré su mirada, firme, inquebrantable. Ryan, dije, mi voz tranquila pero firme. Algunas cosas no se pueden arreglar. La comprensión lo golpeó entonces, la verdad que había estado evitando. No iba a volver. Y no lo lamentaba. Empaqué mis maletas esa tarde. No porque me hubieran obligado a irme. No porque tuviera que huir de una familia que nunca me había acogido realmente. Sino porque elegí irme. Ya no necesitaba su aprobación. No necesitaba las disculpas de Ryan ni la cortesía forzada de Margaret. Había pasado años tratando de pertenecer a un lugar que nunca había sido realmente mío, y había terminado. Al salir de esa casa por última vez, me sentí más ligera que en años. No se trataba solo de limpiar mi nombre, se trataba de reclamar mi vida. La justicia no se trataba solo de ver a Olivia castigada. No se trataba de venganza. Se trataba de libertad. Y al dar un paso hacia lo desconocido, supe una cosa con certeza. Finalmente era libre.